La consecuencia aparece antes que la causa. Una mañana cualquiera, en una ciudad cualquiera de Colombia, el día todavía no termina de encender y ya hay motores atravesando la neblina, cascos colgando de codos cansados, semáforos que laten como relojes y calles que parecen haberse rendido a una nueva lógica. La imagen final de esta historia no está al final, está aquí, desde el primer segundo. Un país entero moviéndose sobre dos ruedas. Y la pregunta no es si eso ocurrió. La pregunta es más incómoda, más profunda, más difícil de responder. ¿En qué momento la moto dejó de ser una opción entre muchas y se convirtió en la forma en que millones de personas empezaron a sostener su rutina, su trabajo y su tiempo? La primera pista llega como una cifra imposible de ignorar. En julio de 2024, Colombia alcanzó 12 millones de motocicletas registradas. 12 millones. No como un lujo estadístico, no como una excentricidad del mercado, sino como un hecho que ya pesa sobre la geografía cotidiana. Esa cifra equivale a cerca del 62% del parque automotor del país. Dicho de otra manera, la moto ya no bordea el paisaje colombiano. La moto lo ocupa, lo llena, lo redefine. Y cuando una imagen se vuelve tan masiva, tan repetida, tan inevitable, deja de parecer una tendencia y empieza a parecer una transformación. Hay objetos que sin hablar resumen una época. Aquí ese objeto es un casco, descansando sobre un espejo, colgado de un gancho oxidado, apoyado sobre un tanque apagado al final de la tarde. El casco aparece una y otra vez, como un símbolo silencioso de disciplina, de trayecto, de cansancio útil. No pertenece al mundo de la vitrina, sino al mundo de la rutina. Y mientras la historia se detiene sobre él, empiezas a insinuarse la verdadera naturaleza de esta serie. La moto no entró a Colombia como un adorno moderno, entró como herramienta, como atajo, como respuesta. La prueba no está en una avenida monumental ni en una postal espectacular. Está en la repetición. Una calle barrial con una moto saliendo temprano. Un parqueadero pequeño con varias alineadas en silencio. Un semáforo donde, antes de que cambie la luz, ya hay varias esperando con el motor apenas vivo. La repetición construye una verdad más poderosa que cualquier gran escena. Porque cuando una imagen aparece tantas veces, en tantas ciudades, en tantos barrios, deja de ser un detalle y se vuelve estructura. La moto ya no es la excepción de la movilidad colombiana. Empieza a aparecer su esqueleto. Durante años, una parte de la conversación quiso leer el mundo motor como si todo se explicara por deseo, como si la historia fuera sencilla. Más motos porque gustan más motos porque se ven mejor, más motos porque el país se enamoró de una estética de velocidad. Pero esa lectura tiene una grieta, porque una moda no suele sostener por sí sola millones de trayectos diarios, ni reordenar hábitos de trabajo, ni incrustarse tan profundamente en la economía doméstica. Una moda seduce, una necesidad organiza. Entonces llega la cifra que obliga a cambiar de lente. El 91% de los compradores de moto nueva en Colombia pertenece a estratos 1, 2 y 3. Y con ese dato la película cambia de género. Lo que parecía una historia de mercado empieza a sentirse como una radiografía social. La moto ya no aparece como objeto de exhibición, sino como una herramienta incrustada en la vida real de quienes necesitan llegar, producir, responder, rendir el día y cuidar el bolsillo. De pronto, el motor ya no suena a hobby, suena a urgencia organizada. La cámara abandona la abstracción y baja al ritmo de los días. Una llave girando temprano, un guante apretado con costumbre, una moto estacionada frente a una tienda todavía cerrada, una mano ajustando el casco antes de arrancar. Pequeños gestos que juntos dicen más que cualquier gran discurso, porque cuando un vehículo se vuelve parte del ritual diario de millones de personas, deja de ser un objeto individual y se convierte en infraestructura íntima. No la infraestructura del Estado, visible desde arriba, sino la infraestructura del esfuerzo privado, la que cada persona arma como puede para sostener su vida. Pero todavía hay una pieza que no encaja del todo. Si la moto ya domina el paisaje, y si la mayoría de quienes la compran lo hacen desde la vida cotidiana y no desde el lujo, entonces la pregunta más importante apenas comienza a tomar forma. ¿Qué está diciendo realmente este fenómeno sobre Colombia? ¿Está hablando solo de movilidad? ¿Está hablando de ingresos? ¿Está hablando de tiempo? ¿Está hablando de una transformación silenciosa en la manera en que el país sobrevive, trabaja y se adapta? Y cuando la historia parece ya lo bastante grande, aparece otra capa.
en marzo de 2026, el país registró 118.410 motocicletas nuevas, un crecimiento del 40,62% frente al mismo mes del año anterior. Y aquí aparece una revelación más grande. Decidir bien no es solo comprar mejor, también es resistir mejor, resistir la presión social, resistir el brillo de lo que no encaja, resistir la tentación de elegir desde afuera una vida que solo se puede sostener desde adentro. La serie no romantiza esa resistencia, la muestra como una forma de lucidez, porque cuando el mercado, el tiempo y el bolsillo ya empujan lo suficiente pensar con claridad, se convierte casi en un acto de defensa personal. Pero incluso después de todo esto, falta una capa que todavía no ha terminado de mostrarse, porque entender la realidad, filtrar la presión social y hacer la pregunta correcta sigue sin resolver un detalle decisivo, la cuenta completa. Lo que parece una buena elección puede seguir escondiendo costos que no se ven al principio, y cuando esos costos aparecen tarde, la decisión ya no se corrige con facilidad. El próximo episodio entrará en esa zona más áspera y más concreta. No solo cuánto cuesta comprar, sino cuánto cuesta sostener, y a veces ahí se revela la diferencia más brutal entre querer algo y poder vivir con eso. Recuerda darle like y seguir este canal para que sigas viendo más del mundo de las motos en Colombia.